nosotros en el plató de Córdoba TV Antonio Bueno, portavoz del Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Ángela. Y muchas gracias por estar con nosotros en la víspera ya de esa gran jornada. Gracias a vosotros por darnos siempre aquí un altavoz. Pues muchísimas gracias, Antonio. Esta semana llega ya ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esa edición de 2015, una celebración que para el foro se adelanta un día, siempre se celebra antes o después, en las inmediaciones, en las cercanías de ese gran día que es el día 3. Pasado mañana tenemos una cita con el compromiso, será el día 2 en esa víspera, pues como decimos, siempre rodeando la jornada del 3 del 12, pues una ocasión para disfrutar de un día intenso, tanto la mañana como la tarde, de actividades dirigidas a seguir pues concienciándonos y sensibilizándonos, ¿verdad? Si te parece, Antonio, podemos comenzar por recordar cómo nacía este foro, dando respuesta a las necesidades de tantísimas personas, a este segmento tan amplísimo de la sociedad y también, bueno, pues a los diferentes colectivos del distrito, ¿no? Sí, bueno, el foro surge a finales del año 2010, ante la necesidad de universificar un poco el trabajo que se estaba haciendo de manera individualizada por parte de los colectivos que confluimos en la zona, y aunarlo con el trabajo que hacían profesionales de las distintas administraciones y que también tenían imbricada su sede en el distrito. Empezamos y continuamos como una cosita modesta, por eso se llamó Distrito Noroeste. Es mucho más fácil hacerlo a un nivel, digamos, de dentro a fuera del conjunto que de fuera a adentro, antes que hacer un foro nivel Córdoba, ¿no? Pero bueno, las puertas nunca están cerradas, ¿no? Ya veremos en el futuro por dónde desembocamos. Ya un lustro de actividad y sigue pues creciendo y sin dejar de ocupar esa agenda, ¿verdad? Hablaremos ahora también de ello, de las últimas citas importantes organizadas por el foro. En esta jornada, reivindicación de los derechos del colectivo, proyección también del trabajo. La actividad comienza, si te parece, Antonio, vamos bueno, pues a contarle a nuestros telespectadores cuáles son puntualmente esas acciones que se van a ir desarrollando a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de FEPAMI, con la presentación a cargo de Rafaela Chunabelle, presidenta de ACPACIS, y la presidenta de turno del foro, que cederá además su responsabilidad, en este caso, pues al presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López. Este será, digamos, el acto, ¿no?, dentro de la fase de apertura, ¿no?, de este evento, y además, bueno, nos quedamos también con esa cesión, ¿no?, cómo se releva de una presidenta a un presidente en este caso, y la importancia de que todos vayan teniendo durante un periodo, durante una etapa, esa responsabilidad al frente del foro. Sí, cuando nosotros nacimos teníamos claro desde un principio que esto era un trabajo que nosotros teníamos que sacar tiempo para hacerlo de nuestro día a día, ¿no? Entonces nos teníamos que involucrar todos en él. Y bueno, la presidencia existía como cabeza, pues igual que la portavocía, a la que podían dirigirse las personas, pues en este caso prensa, o incluso quien buscara un interlocutor. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de jerarquía, eso lo teníamos bastante claro desde el principio. Funcionamos por plenario y por comisiones que se aproximan mucho al tema del plenario en cuanto a cantidad. Y no queríamos jerarquizarlo en absoluto. ACPACIS ha venido representando la presidencia por los últimos 2-3 años, previamente lo tuvo otro bienio FEPAMI, y bueno, por una serie de circunstancias, ya digo, hemos estado un año de más y ahora vienen los compañeros de autismo a tomar el relevo, ¿no? Efectivamente, así será, iremos hablando de ello, y además esperamos muy pronto hablar con la organización aquí en Plató, que vuelvan a visitarnos. Continuamos dando un repaso a ese programa de actividades tras la lectura de los derechos según la Convención Internacional, la actuación del coro ASAENEC, que es todo un ejemplo, ¿verdad?, de esa integración hacia la que caminamos y que es la razón de ser de una jornada y de un día como este, ¿no? ASAENEC, en el cual pues se implican no solo los usuarios de la asociación, también allegados y personas voluntarias, en fin, todos ellos constituyen esa gran familia, ¿no?, que no solo deslumbra con esas actuaciones musicales en vivo y en directo, sino también con el mensaje que nos traen, ¿no? Sí, nosotros teníamos claro desde el primer momento que no queríamos hacer una separación entre ellos y nosotros. Nosotros trabajamos con ellos, trabajamos para ellos,
pero nos beneficiamos mutuamente y recíprocamente del día a día, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es una buena muestra de ello. Ya el año pasado tuvimos la participación de este coro, un coro formado por usuarios y familiares de ASA ENEC. Fue un éxito rotundo, porque además yo creo que la música es uno de los conceptos, pero además una de las artes que llega a todo el mundo, independientemente de su nivel de afectación, de unas maneras o de otras, pero termina llegando. Y bueno, la verdad es que resultó espectacular. Tan es así que, aun a riesgo de repetir, hemos decidido que vengan de nuevo. Ellos encantados y nosotros pues también. Efectivamente, la música como ese idioma universal, ¿no? Más allá de cualquier frontera, derribando cualquier tipo de muro de distancia, y lo dice un músico también, por cierto, ¿no? Bueno, hacemos lo que podamos. Seguimos, Antonio, hablando de ese programa. Si acabamos la mañana con música, comenzaremos la tarde en el Salón de Actos de Acpacis con teatro, Mis queridos monstruos, por la compañía Triteatras, también una organización que nos habla en otro ámbito, pero de esa inclusión necesaria y de esa igualdad real a la que debemos aspirar, ¿no? Al final, este caso concreto es una señal más de que funciona mucho la sinergia y el trabajo en red. Yo vi a Triteatras, a esta representación, Mis queridas monstruos, que es un poco, porque no concuerda el género del adjetivo y del sustantivo, porque no tenemos reconocido en la RAE monstruas, sí querida, y no concuerda, con lo cual, pues semánticamente no está bien, pero está aposta puesto. Y además me parece que tiene muy buen criterio. Te decía, nosotros lo vimos en Cultura en Red con un grupo de usuarios de Acpacis en uno de los centros cívicos que tiene nuestra ciudad y que tiene bastante vida cultural. Me encantó, porque le dan un giro de género tan necesario a la tradición de los cuentos del patriarcado, en el que es el príncipe quien busca esposa elige, ¿no? Me encantó, tan es así que se intentó llevar a Acpacis y ahora ha surgido la oportunidad dentro, aunque físicamente va a Acpacis, dentro de los eventos del foro, ¿no? Y además se les pidió a ellas que si era posible darle un giro de discapacidad, si alguno de los personajes podía tener algún tipo de discapacidad, para hacerlo más cercano a nosotros y para reivindicar más si cabe. Ayer por la tarde, para que vean lo que es esto del arte y del querer y de donde llega la imaginación, no es necesario el dinero, ayer por la tarde, domingo, día familiar por antonomasia, estuvimos montando en Acpacis todo el escenario, que no es poco lo que llevan, y haciendo el ensayo general. Y tengo que decir que va a encantar. Y por supuesto reivindico que es entrada libre y gratuita para todo el mundo, que me preguntan mucho. ¿Estos son las personas con discapacidad y trabajadores? El espíritu es esa unidad, ¿verdad? Totalmente. Y se traslada, como vemos, a todos y cada uno de los detalles de esta cita que organiza este Foro de Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste, que a pesar de ser una organización joven, como decíamos, nacida a finales del año 2010, ya está totalmente consolidada y que ha propiciado la llegada a Córdoba de algunas de las mentes más brillantes de este país, que están, bueno, pues unos pasos por delante del ritmo al que van las instituciones en cuanto a este ámbito en concreto se refiere, ¿verdad? Algunas personalidades que nos recuerdan pues todo lo que nos queda por recorrer, ¿no?, en este campo, ¿no? Sí, son personas muy famosas, como tú bien dices, tienen renombre, su currículum habla por ellos y nos ha costado traerlos más perseverancia que dinero y más interés que otra cosa. Contactábamos con ellos en algunos casos con 5 y 6 meses de antelación, mandábamos mails a direcciones que desconocíamos si existían o si iban a obtener respuestas, y a fuerza de machacar y a fuerza de cuando esa persona venía le informábamos que coste cero a personas que cobran por dar conferencias, venían a coste cero. Cada asociación ponía 20, 25 euros, cada asociación de las que conforman el foro, 20, 25 euros para pagarles el AVE, íbamos en nuestros coches particulares a recogerlos fuera de horario laboral, en muchos casos a recogerlos. Es decir, con esto lo que te quiero decir es que nos creemos este proyecto. Nos lo creemos, y si nos tenemos que reunir excediendo nuestro horario laboral, pues lo hacemos, y estamos encantados de ello. Y además tengo que decir que en 5 años de reunirnos, técnicos de ayuntamiento, profesionales de servicios de salud y por supuesto los técnicos de los colectivos que conformamos las asociaciones que están dentro del foro, las asociaciones de personas con diversidad funcional, nunca ha habido una disputa insalvable, nunca jamás. Ha podido haber diversidad de criterios que con 3, 4, 5 charlas se solventaban, pero nunca. Y yo creo que en 5 años de reunirnos tiene bastante mérito no haber llegado a un punto de no retorno, ¿no? Es más, seguimos muy unidos y con mucha ilusión y mucha ganas.
y además con citas periódicas, igual que esta, pues esas jornadas que llegaban ya a su quinta edición en el mes de abril y que una vez más nos hablaban, como va a suceder pasado mañana, de esta también asimilación y de esta grandísima aliada que es la creatividad, de este gran amigo que es el arte, ese compañero de viaje. Lo vamos a ver pasado mañana en forma de teatro, de música. En esas quintas jornadas del foro pues asistíamos a la presentación del poemario de Rafael Ayala, o bueno, también a la presentación de ese proyecto cinematográfico de Eduardo Párraga, Despierta 403, ¿no? Por el cual pues todavía pues continúa este realizador cordobés trabajando y que deseamos de corazón muy pronto ver ya culminado. Sí, este proyecto en concreto que tú mencionas y que está poniéndose mucho cariño en él por parte de Eduardo, por parte de muchas personas, pero Eduardo está poniendo un extra porque es su hijo, ¿no? Sí, sí. Va a ver la luz, la terminará viendo. ¿Se cumplirán los plazos que teníamos en mente o no? Pero la terminará viendo. Y cuando lo haga, le daremos, y me consta que aquí tiene un altavoz para ello, lo haremos bueno, pues con la ilusión y con el boato y con la importancia que tiene, ¿no? Pero es una de las señas de identidad, ¿verdad? Del foro, esta creencia en que, igual que decías de la música en concreto, el arte en general nos rescata, ¿no? Nos salva al borde del precipicio, ¿no? Sí, nosotros pensamos que, en este caso concreto que hablamos también de las jornadas que tú has mencionado, nosotros en abril posicionamos unas jornadas que se prolongan durante 4 o 5 días, de todo, en 5 años que ha habido formatos diferentes, 4 o 5 días, sesiones de mañana y tarde, sesiones solo de mañana, sesiones solo de tarde, y claro, ahí tienes mucho espacio que llenar. Charlas magistrales, lesiones clásicas de yo hablo y tú escuchas, pues eso nos cansa un poco. Entonces hay encuentros con profesionales, hay encuentros con usuarios, hay charlas técnicas, pero también hay un espacio para la cultura, hombre, siendo reivindicativo y encuadrándolo dentro de lo que estamos hablando, pero creemos que la cultura es un buen vehículo. Sí, pero ese espíritu reivindicativo efectivamente no se pierde, y es que, bueno, en este contexto son muchísimas las cuestiones, servicios sociosanitarios, cuestiones como la ley de dependencia, la figura del cuidador, la accesibilidad en las propias infraestructuras de nuestro trazado urbano, es decir, muchos frentes abiertos, ¿no? Y muchos espacios y muchas puertas que hay que seguir abriendo y muchos pasillos por los que hay que seguir transitando, ¿no? Sí, hombre, queda mucho por hacer, Nadie aprende a correr sin haber andado y nadie anda sin haberse caído. Claro. Pero alguna vez tenía que ser la primera y nosotros nos pusimos hace 5 años con esto, pensando que además existían una serie de actividades, por ejemplo, FEPAMI, que a lo mejor no llegaban a los usuarios de Aspacis por falta de información, falta de conexión entre profesionales, y a la inversa, o los compañeros de síndrome de Down que están pared con Aspacis, o a Copín, o a Saenés, que se incorporó un año después al foro. Quiero decir, ese tipo de actividades que están ahí, que son fruto del trabajo de profesionales y de usuarios, ¿por qué no beneficiarnos todos, toda la sociedad, hablo ya en general, de ella? Pero por supuesto, ¿por qué no colectivos afines? Entonces decidimos ponernos manos a la obra y yo creo que hemos optimizado nuestros recursos de una manera exponencial. Y eso que cada una de esas asociaciones, y bueno, por ejemplo, tú como parte del equipo de Aspacis, con un abanico tan amplio de actividades, de servicios, no solo, bueno, pues esos servicios permanentes, esas terapias que se van implementando, ese contacto y asesoramiento constante tanto a los familiares allegados como a los propios usuarios, la creación, la confección de esos itinerarios sociolaborales, esas oportunidades de trabajo, esas bolsas de trabajo en las que pues tantísimas personas, ¿no?, encuentran esa oportunidad laboral digna. Es decir, que desde luego desde el foro también mucho trabajo de coordinar, ¿no?, porque a su vez cada asociación y cada federación también tiene un organigrama tremendamente complejo, ¿no? Claro, ese es uno de los motivos, por ejemplo, por el que realizamos el Día de la Persona el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Lo celebramos o antes o después del día oficial en el que se celebra. Ese día hay que estar... Ese día también, como asociaciones individuales, ya no como foro, como asociaciones individuales, pues queremos estar disponibles para asistir a los eventos que desde las administraciones, desde la instancia, se plantean a nuestro colectivo, y nuestro colectivo pues decide asistir, pero ya a nivel individual como el colectivo, entiendo. Sí, qué duda cabe que me preguntabas... Por esa necesaria coordinación. Sí, perdona, por supuesto, hablabais antes de las nuevas tecnologías. Nosotros vivimos enganchados al WhatsApp como foro,
porque nos sirve muchísimo para coordinarnos y para a cualquier hora, Claro. oye, está listo esto que había que preparar para hoy, está fotocopiado aquello, nos reunimos al final hoy, nos vamos a ver en tal sitio, para nosotros la coordinación es fundamental, porque además tenemos que, ya te comentaba al principio, nosotros hemos tenido que meter el foro y lo que él implica dentro de nuestro horario laboral mínimo, más allá de lo que hagamos después, porque no tenemos una excepción horaria en la que dedicar al foro, es una cosa además. Bueno, pues tenemos el miércoles, el jueves, pasado mañana y al día siguiente, ¿verdad?, que involucrarnos en estas jornadas. Evidentemente aprovechamos esa efeméride, bueno, pues proclamada por Naciones Unidas al término de ese decenio allá por el año 92, pero como decimos, simplemente, bueno, pues es una ocasión para reivindicar, para hacer más visible un trabajo que se desarrolla los 365 días del año, ¿no? Y no es hablar por hablar, es que efectivamente esto es así, así que bueno, pues puede ser una magnífica toma de contacto para aquellos que todavía pues no se hayan implicado en la causa de estas asociaciones, y en cualquier caso pues una maravillosa manera de compartir, de conmemorar y de, bueno, pues hacer praxis, ¿no?, de ese espíritu y de esa necesidad de mantenernos todos unidos, cohesionados, como el foro nos habéis demostrado, ¿no?, que es posible realizar. Así que bueno, pues pasado mañana, en la víspera de ese 3 de diciembre, una jornada muy especial, como decimos, en el distrito noroeste, organizada por ese foro de discapacidad y sociedad, y al día siguiente, bueno, pues ese gran día, ¿no?, en el que también tenemos que estar presentes, ¿no? Sí, hombre, yo te puedo hablar de las actividades del miércoles, que somos las que como foro organizamos, aunque la otra estemos asistiendo como colectivo, como espacio, pero verás que en la programación aparece la lectura de los derechos de las personas con discapacidad, que lo aprueba en Asamblea General en el 2006, a finales de 2006, en diciembre de 2006, la ONU, y lo ratifica el Estado español en 2008, en mayo. Verás que muchos, y las personas que asistan podrán ver que muchos de los derechos que aparecen ahí, si no todos, son de auténtico sentido común, pero también hay un dicho que dice que es el menos común de los sentidos. Exactamente igual que a los derechos del niño o que a los derechos humanos, que hay nada más universal que eso, son vulnerados constantemente. Nosotros repetimos esta actividad que fue fundacional el primer año que celebramos nosotros el Día de la Persona con Discapacidad como foro. Y la repetimos porque creemos que tiene importancia el recalcarlo. A lo largo de estos últimos 4 años, porque el primero, digo, repetimos la misma lectura, incidimos en diferentes derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Este año queremos recordarlos todos, porque pensamos que es fundamental y que no tiene mucho sentido que se estén obviando derechos tan evidentes y de tan fácil cumplimiento como son estos. Y por eso, bueno, pues junto a esa cartelería, presentando las actividades de pasado mañana, pues también, ¿verdad?, habéis incluido pues esta recopilación, como decimos, de estos derechos, de estos artículos incluidos, integrados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Verdaderamente, pues esa lectura y su conocimiento es el corazón, ¿verdad?, de esta jornada, y podríamos decir, bueno, pues el origen y el germen y lo que hace tan necesario este foro, ¿no?, que los conozcamos y verdaderamente, efectivamente, veamos que es de sentido común, ¿no?, y que el sentido común pues no debería ser el menos común de los sentidos, ¿no? Que los conozcamos y que luchemos por aplicarlos, evidentemente. Es que hay algunos que no voy a insultar la inteligencia de tu audiencia mencionándolos, pero es que hay algunos de absoluto sentido, vamos, no quiero repetir, pero es que el absoluto sentido común, el que eso tenga que ponerse en un papel, que tenga que reunirse la Asamblea de las Naciones Unidas, por cierto, después de 5 años de deliberaciones, para aprobarlo, que empezaron en 2001, para aprobarlo en 2006, que aquí se tarde año y medio en ratificarlo, y que estemos hablando en el finales de 2015, que una cosa es 2008, aprobada y ratificada en el 2008 en este Estado, está todavía pendiente de que en el día a día tenga una efectividad. Bueno, pues entonces hay que recuperar mucho tiempo perdido, demasiado, diría yo, y como decimos, involucrarnos con que estos artículos sean una realidad y que no haya que seguir recordándolos, ¿verdad?, permanentemente, porque los tengamos totalmente integrados, ¿verdad?, también como ciudadanos y como sociedad, que será la única manera de poder hablar de progreso con todas las letras. Antonio, te agradecemos mucho que hayas venido hoy, que nos hayas visitado, y bueno, pues deseamos que todo salga como cada año a pedir
ir de boca en esa jornada, en esta ocasión la víspera, como decimos, pasado mañana, esa jornada especial con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que organiza el Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste, y esperamos además, Antonio, que sigamos hablando no solo de ACPACI, sino también de este foro y de sus sucesivas actividades. Ten por seguro que seguirá ocurriendo, porque además uno de los proyectos para este año que se ha puesto encima de la mesa es que no limitemos, entre comillas lo de limitar, porque ya te digo que el tiempo es el que hay, nuestra presencia a las jornadas que montamos en abril, que son tan ambiciosas que las fechamos en septiembre, fíjate lo que te digo, para que todo el mundo tenga su agenda eso bloqueado, y este día queremos tener presencia a lo largo del año en alguna que otra jornada suelta, que sean charlas técnicas, que sean mesas redondas, que sean ponencias, pero queremos ir ganándole fechas al calendario. Y te quería decir que muchísimas gracias en mi nombre y en el nombre del foro por la sensibilidad especial que demuestras con colectivos como el nuestro, llamándonos sistemáticamente a que participemos en tu programa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ti. Nosotros nos veremos ya muy pronto, así que muchísimas gracias, te lo digo aquí en directo y por favor, volved a visitarnos. Aquí estamos para lo que quieras.